Le damos las gracias una vez más por acompañarnos en Hablando con Mari. Y hoy tenemos en nuestro set a Katy Roque. Katy, bienvenida una vez más en Hablando con Mari. Gracias, Mari. Ya como que tú eres parte del staff de Hablando con Mari. Ya, fue una promesa. ¿Verdad que sí? Muchas gracias. O sea, que eso es una bendición. Y ella nos va a ayudar a desarrollar lo que es cocinando la fe. Así es. Porque la gente dirá, ¿qué es eso de cocinar la fe, Katy? Es un tema un poco como la gente se preguntará, ¿y por qué cocinando la fe? Sí, ¿verdad? Cada ser humano, Mari, los expertos dicen que hay que vivir nuestra experiencia espiritual con el día a día. Y a veces es necesario hacerla de una manera gráfica para que quede en la mente del ser humano y de los oyentes qué es cocinar la fe. Entonces nosotros vamos a sazonar aquí en esta mesa. Sí, vamos a hacer un simulacro de dos tipos de cocina, una cocina light y una cocina más fuerte. Profunda, más, ¿verdad? Ok, entonces vamos a un corte y cuando regresemos vamos a ver aquí en el set cómo es que vamos a cocinar la fe. ¿Qué tú dices? Vamos. Vamos. Bueno, Katy, estamos aquí con nuestros delantales. ¿Así? Me gusta. Algo diferente. Y estamos hablando de cocinando la fe. ¿Qué es eso de cocinar la fe? Es bueno, Mari, en nuestro crecimiento espiritual y en nuestra vida diaria, como la salvación es individual, como la experiencia de cada ser humano con Cristo es individual, basar nuestras experiencias en Cristo en lo que hacemos diariamente. Me gusta el cocinando la fe, fue un término que me llegó mientras escuchaba una prédica y yo decía, wow, sí, ¿verdad? Hay dos formas de cocinar la fe. Hay una fe que es por la espera y una fe que es cuando vemos el resultado del Señor, es responder nuestras oraciones de manera inmediata. Cocinando, ¿y qué significa eso de cocinar? Mira, los términos, Mari, en la palabra hay que tenerle mucho, averiguar bien el significado. Cuando tú buscas el significado de la palabra cocinando, significa que tú pones a una alta presión algo para que se cueza, la somete a mucha presión. Y eso es una similitud en nuestra vida diaria, Mari, porque hay personas que nos sometemos a muchas presiones en diferentes etapas de nuestras vidas. Si decimos fuego por arriba y fuego por abajo, fuego por arriba como fuego la arepa. Decimos así en Dominicana, como la arepa, fuego por arriba y fuego por abajo, cuando hay mucho estrés. Entonces estábamos hablando de que hay un ejemplo en la palabra de lo que es esa fe que tú ves las cosas como así. Pero no necesariamente que fue así, sino que ya tuviste un proceso y cuando tuviste que tener esa fe, la tomaste. Así es. Y yo creo que un buen ejemplo es la mujer del flujo de sangre. Definitivamente, Mari. Es que la mujer del flujo de sangre es uno de nuestros mejores ejemplos de fe y de respuesta inmediata. ¿Por qué? Porque esa mujer tenía 12 años con un problema, gastó todo su dinero en médico, no había solución para ella. En aquellos tiempos, ese tipo de problemas como flujo de sangre excluían a las mujeres de todo, no podían ni tocarla. Esa mujer no tenía afecto por 12 años. Sí, así mismo. No, estaba sometida a una inmundicia, claro, a una depresión social, a un rechazo social por su condición. Así es. Entonces, pero en ese tiempo no conocían a Jesús. Así es, hasta que ella lo vio. Lo escuchó. Y nosotros estamos hablando de que ella tenía muchas situaciones alrededor social, espiritual, no, por seguro no dice si tenía hijos o no, pues si usted está menstruando, usted no tiene hijos. Y entonces nosotros estamos viendo aquí un cóctel de hojas, ¿verdad? Claro. De vegetales. Nosotros queremos simular aquí, Mari, un poco lo que es la fe, como en nuestro diario vivir. Esto es un plato, ¿verdad? Donde tú tienes situaciones. Será vacía, ese somos nosotros, ese plato. Donde me gusta usar los ejemplos porque nuestro Señor Jesucristo hablaba mucho en parábolas. Así es. Este plato de hojas que tú ves ahí puede ser cada situación, comentarios, opiniones
dificultades, obstáculos que tú puedas tener en la vida y tú dirás, ¿qué hago con todo esto? ¿Qué hago con un plato de hojas solamente, Mari? Vemos la mujer del flujo de sangre que tenía 12 años, que gastó todo su dinero, que era repudiada, que era rechazada y que no tenía afecto por su condición que tenía. Sí es. ¿Bien? Entonces ella tenía ese cóctel, esa situación. Claro. Cuando oyó que venía el Señor, Ella pensó, me imagino, yo me voy en ese momento. claro que sí. Y yo le digo, bueno, no tengo opción. Hablan del Señor Jesucristo. Yo estoy segura que aunque no me vea, porque ella se escabulló entre la gente, y había gastado todo su dinero. O sea, decía ella en su mente, con solo yo tocar su manto, yo seré salva. ¿Y qué sería el dinero ahí, Katy, Mari, en mira, la ensalada? Cuando vemos esta situación, Mari, vemos que la mujer que había gastado todo su dinero, ¿verdad? Y déjeme ayudarte. Sí, porque yo también tengo, ¿verdad? Acuérdate que también... Ese sazoncito. No, tenemos que buscar de otros también, Mari. El Amén. crecimiento espiritual, ¿verdad? Amén, así es. Ella gastó todo su dinero, ella duró 12 años con una situación que no podía con él, ningún médico gastó, fue repudiada, rechazada. Hubo una esperanza en ella al escuchar hablar de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué pasó, Mari? Que ella decide tocar su manto. Y cuando él toca su manto, le dice, el Señor se para y dice, bueno, pero alguien tocó mi manto. Y todo el mundo le decía, Señor, estamos llenos de gente, todo el mundo. Todo el mundo está chocándote. No, porque de mí salió poder. Entonces, qué maravilloso es saber que cuando aún tú tocas el manto de nuestro Señor Jesucristo, tu problema, el problema de la mujer del flujo de sangre, se desaparece y ella siente beneficio y salud inmediatamente porque el Señor Jesucristo le dio respuesta a su necesidad. Ese aceite es la unción de Cristo, la palabra la presencia, ¿verdad? Claro, esa fe que ella tenía, Mari, fue una fe que dirán muchos, bueno, ella fue, oró y respondió. Y podemos ver en la palabra del Señor que hubieron muchos que el Señor lo mandó a caminar, el Señor lo mandó a bañarse, a tirarse en el río. En este momento el Señor no mandó a la mujer a hacer nada, ella simplemente acudió a Él porque estaba segura que en Él había poder para solucionar su problema. Y yo sé, Katy, que en este momento está tomando una toma de lo que es la ensalada que quedó preciosa y así queda nuestra vida. Claro. Nosotros somos esta vasija con todas dificultades, con todas circunstancias. Mira cómo se ve esa semilla de fe. ¿Verdad que sí? Y ella estuvo en una situación y recibió. Así es, Mari. Y no solamente eso, con todas las situaciones que nosotros pasamos en la vida, cuando las vicisitudes nos arropan y tenemos la unción y la fe en nuestro Señor Jesucristo, definitivamente que nuestra vida, por más problemas que siempre va a tener un toque de hermosura, porque está Cristo Jesús ahí. Y queda sazonado. Totalmente. Queda rico. Eso lo vamos a probar ahorita. Así es. Así es, sí, es verdad lo que dice, la sal del mundo, porque tiene su toque. Jesús. Y yo estoy segura que esa mujer, cuando recibió, aunque ella habló, aunque todo el mundo lo vio, ella también se guardó. Así es. Porque cuando el Señor nos da algo, tenemos que valorarlo, hablarlo, pero cuidarlo. Así como se está tapando, no porque no se dijo, sino porque se está cuidando de que nada, no venga una mosca, no venga un insecto a contaminar. No venga otros elementos negativos a contaminar la gracia y el milagro que el Señor hizo en ti. Así es, amén. Vamos a un corte comercial y a nuestro regreso vamos a estar hablando de esa fe que sí necesita cocción, ¿verdad que sí? Esa fe. Y vamos a tener una persona muy especial que va a servir de ejemplo. Sí. Vamos a un corte y seguimos hablando con Mari. Estamos de regreso en Hablando con Mari y esta vez vamos a hablar de esa fe. La fe es una sola, porque no quiero que los amigos se nos confundan. La fe es una sola fe. Estamos hablando de circunstancias en la vida
que hace que tú tengas un diferente accionar. Así es. ¿Verdad? La fe es un estilo, Mari. Así mismo, es un fruto, es y es un fruto del Espíritu, Santo, ¿verdad? Parte del fruto. Es un don que viene del Señor, Amén, definitivamente. amén. Sí, que hay diferentes tipos de fe, lo hablamos así aquí ahorita, porque Yo diría que diferentes dimensiones de fe, claro que dimensiones de fe, porque la intensidad, porque todos nacemos con una porción de fe. Así es. Es como tú la vas desarrollando y vas creciendo. Hablamos de la mujer de flujo de sangre, pero esta vez vamos a hablar de un hombre muy interesante. ¿Cómo se llama, Katy? Bueno, vamos a hablar ahora de Jacob. Jacob es uno de los tantos, muchos que lo conocen en la Biblia, como aquel hombre que peleó con el ángel. Bueno, la gente dice, el mentiroso es hablador. También sí, eso es, sí. Porque vamos a... Pero hay que conocer la historia. Y aterrizarla a nuestro mundo. No importa que tú hayas hecho algo malo en la vida, tú puedes levantarte y usar tu fe. No, definitivamente, Mari, es que cada persona tiene una vivencia espiritual independiente con el Señor y diferente. Nosotros no podemos pretender tener una similitud de vida espiritual al otro, sino tú con Cristo, personalizada. Eso pasó con Jacob. Me gusta mucho la historia de Jacob, cómo fue su desarrollo. Y ya todos saben que Jacob tenía un hermano gemelo y que el que salió primero era su hermano Esaú. El velludo. El velludo, un hombre que le gustaba la casa, mientras que Jacob le gustaba estar en el hogar. Era chef. Sí, le gustaba, me imagino que como la palabra lo hace mención, tiene su importancia, Mari, porque la palabra dice que Esaú era hombre de casa, o sea, de cazar, y que Jacob era un hombre que le gustaba estar en la tienda, o sea, en la casa, en los quehaceres del hogar. Por eso quizás la afinidad con su madre. Por supuesto. Quizás, ¿no? Entonces, ¿en qué se parece Jacob a este plato? Esta muestra. Mira lo que pasó. La diferencia que hablábamos ahorita con la mujer del flujo de sangre es que ella tenía 12 años atrás con una cruz que llevaba a cuesta. Luego conoce a Cristo. En el caso de Jacob, ellos ya conocían al Señor. Sí, nacieron en la palabra. Nacieron en la palabra. El Señor era... Él era hijo de quién? De Isaac. Imagínese, su abuelo era Abraham. Imagínese, se conocía. Claro. Entonces, ¿qué pasa con Jacob? Jacob no estaba acostumbrado, Mari, a estar en los campos. No conocía mucho el estilo de lo que es la calle, los campos, los montes. Sin embargo, cuando él está cocinando en uno de esos días, negocia la primogenitura con su hermano Esaú porque él llega hambriento. Él aprovecha una circunstancia de su hermano que tiene la primogenitura y la negocia porque el hermano tiene una necesidad. Y él agarra y le dice, bueno, tú quieres de mi guiso, véndeme tu primogenitura. Y esa negociación hace él. Entonces ya ustedes saben que al momento su padre Isaac ya estaba ciego, no conocía a nadie, y él hace un simulacro con la ayuda de su madre para que reciba la bendición que recibía. Porque la mamá sabía que venía por el lado de él, porque ella había recibido revelación y ella quiso dar una ayuda al Señor. El Señor no necesita ayuda de nadie, el Señor simplemente utiliza vasijas. Entonces cuando él se va porque el hermano lo quiere matar, porque hay un problema, hay un engaño. Ahí comienza la prueba de Jacob, ahí comienza su proceso de cocción, Mari, porque él llega, dice la palabra que él se va, camina y tiene que dormir en piedras. O sea, que él ahí está en una olla de presión. En una olla de presión. Como esta mollejita, porque esta mollejita hay gente que lo hace en olla de presión. Entonces, la mayoría de los platos tienen que hacerse, de las mollejas tienen que hacerse en olla de presión porque su piel es muy dura. Exacto. Entonces, la mayoría de las personas la cuecen primero en olla de presión, la someten, aunque no le dejan mucho tiempo, hay otros que sí, hay otros que no, pero la someten en una presión para que se ablande, ¿verdad? Sí. Jacob le pasaba que al no conocer esos ambientes de montañas, él tuvo que salir, porque su mamá le dijo, vete a donde mi hermano Labán, y posa allí y busca mujer. Y yo te aviso. Y busca mujer de allá, ¿verdad? Él comienza su proceso, Mari, y duerme en piedra. Lo maravilloso es que en su proceso de angustia, de su primer incertidumbre, él tiene un sueño con Dios en ese lugar. Y ahí comienza, y yo digo, bueno, pero aún en el proceso difícil, el Señor se le manifiesta en sueño, le pone un nombre al lugar y se va.
Y cuando llega a la casa, ¿qué él ve que le gusta? Bueno, apareció la bella hija de Labán, su hija maravillosa, que dice la palabra aquella de hermoso parecer, Raquel. Él se enamoró a primera vista de Raquel, pero para poder tener el amor de Raquel, tuvo que negociar con su padre y trabajar 7 años de trabajo duro. Con el papá de Raquel. ¿Y qué pasó después de esos 7 años? Esos 7 años pasaron y para él, que sigue estando en prueba, Mari, porque recordemos en la que... olla de presión todavía. No es como la recordemos que mollejita que se hizo, que duró 5 es minutos. que No, estaba ahí. Vamos a ir al hecho. Jacob no tenía la experiencia de trabajar con ovejas. No tenía experiencia de trabajar en tierra. Entonces, ¿qué pasa? Él hace eso por el amor de esa mujer que él desea, que él anhela. Y en el momento de la boda, dice la palabra, en la noche, el papá de Raquel le cambia y le da a su hija Lea, porque era la mayor por tradición en aquel tiempo. Y lo engañó también. Lo engañó, pero un engaño que él también hizo, Mari. Entonces, cuando ya él ve que está la situación, ¿qué pasó? Porque él no quiere a Lea, él quiere a Raquel. No, él no quiere a Lea, pero hubo otra negociación y es que tuvo que trabajar 7 años más para trabajar arduamente y lograr que le entregaran a la mujer. 14 años. 14 años. Estamos hablando, Mari, que la mujer del flujo de sangre duró 12 años antes de conocer a Jesús y este hombre de Dios tuvo que trabajar 14 años en presiones, en circunstancias, en actividades que no estaba acostumbrado para él poder adquirir esa mujer, porque había una promesa de descendencia en Jacob. Ok, y cuando ya se le entregan a Raquel, que ya vamos a decir que se sacaron las mollejitas de la olla de presión, ya lo vamos a poner aquí en el sartén, claro, pero ahora, no ha acabado. No, ¿por qué? Porque entonces este plato, Mari, después que está hablando, después que la prueba ya tú dices, ya yo puedo hacer algo con esto, tú le tienes que dar un toque. ¿Para qué? Todas las peticiones que tú le haces al Señor tienen que tener un propósito. Entonces, ¿qué tú quieres? Bueno, yo la quiero al vino, bueno, yo la quiero al horno, yo la quiero al ajillo. Tú puedes hacerle, ponerle el toque diferente que tú quieres. Así es. ¿Y qué decía Jacob? Ya cuando él cumplió sus 14 años de negociación, viene y le dice, ahora me toca la paga de mis 14 años. Ahora yo quiero mi sazón. Después que yo hablan de esa molleja, yo quiero mi sazón para lo bueno, para yo disfrutar lo bueno. Ahora yo me puedo sentar a disfrutar de mi esposa, que tú me habías engañado. Entonces, él tuvo que negociar otro tiempo, Mari. Jacob no le bastó 14 años de prueba, sino que tuvo que trabajar algunos años más para su salario. Sabes, vamos a un corte comercial y ya en el próximo bloque vamos a cerrar y vamos a ver qué él recibió y por qué decimos que él también es un hombre de fe. Seguimos hablando con Mari. Estamos de regreso en Hablando con Mari y como ustedes verán estamos aquí sazonando unas ricas mollejitas. Sí es, Mari. La gente sabrá que lo que no son dominicanos, lo que son las mollejitas. Bueno. ¿Tú crees, Katy? Sí. Hay como que enseñarlo, ¿verdad? Hacer una tomita de lo que es una mollejita. Estas son las mollejitas y por eso hablamos también de que estaban en la olla de presión, ¿verdad? Sí. Entonces, Katy, ya dijimos que nuestro querido Jacob ya se había casado, ya él quería paga, él quería volver a su tierra y necesitaba, porque él era un negociador de adelante, señores, los hijos de Dios nacemos con dones. Entonces, cuando él negoció las ovejas para poderse ir, el Señor hizo un milagro ahí, él tuvo que tener fe, lo decimos así rapidito. Muchísimo, Mari, sí, porque Labán necesitaba, hizo una negociación, él le cambió 10 veces el salario a Jacob. Y a mí me gusta mucho, no me gusta dejarlo pasar por alto este milagro, otro de los milagros que el Señor hizo con Jacob. Y es que cuando Labán dice, mira, dame las ovejas que son de un color y tú tomas las que son pintas. Y esas eran las pocas. Porque las ovejas son blancas. O son marrones o son blancas, es un color liso la mayoría. Pero cuando el Señor comenzó a dejar que las
ovejas parieran pintadas. Y cuando ellos vieron que era mucho, le cambió otra vez el salario. Dijo, mira, hasta las pintas son mías. Pero, ¿qué pasó? Algo muy, muy maravilloso es que el Señor, Él le dice, Labán a Jacob, que las que nazcan con raya, pues esas iban a ser la de Él. Y en el proceso de incomodidad, de desencanto, Labán ora también al Señor. Pero lo maravilloso es que Él dice en su palabra, el Señor, que un ángel del Señor le dijo cómo hacer. Cómo hacer que las ovejas parieran de una manera contraria. O sea, que hay que tener fe. Por supuesto. Y la diferencia, Mari, entre esas ovejas pintas que nacían, y el Señor no le mandó a hacer nada, y estas de raya que el Señor sí le manda a hacer algo, porque es un poco más difícil el proceso. El Señor le dice, bueno, pela una rama de álamo, ponlo en el agua, y cuando la oveja vayan a tomar. Eso va a ser algo en sus genes. El pues, Señor conoce la naturaleza porque Él la hizo. Y nacieron rayadas. Nacieron rayadas. La mayoría. Entonces eso fue fe. Tuvo que tener fe porque obedeció. Tuvo que obedecer. El Señor en el proceso de fe, Mari, no es solamente sentarte en un lugar a creer, es obedecer. Actuar. Hay momentos en que tu problema necesita una actuación. ¿Qué tú tienes en la mano? Usa tal cosa, usa lo otro. O sea, hay momentos en que tú no vas a tener que hacer nada. Solamente esperar. Como fueron nacidas las ovejas, pero hay otros momentos en que tú tienes que actuar, Mari. Y el Señor gratifica la obediencia. Amén, amén. Entonces hay una parte que ya Él tomó las ovejas, Él se fue, ya está camino a su tierra, resulta que se encontró con el hermano lo perdonó, todo eso que ya muchos sabemos. Pero hubo una parte que cuando Él está con su amada, la amada es estéril. Así es. Qué duro. Porque todos vemos el proceso en el tiempo, Mari. Tenemos que verlo en cada día de ese Señor, de Jacob, todo lo que él pasó. Luego de que tiene a su mujer amada, que ya tiene la molleja tanto, y ya está sazonada. Ya está todo sazonada. Y está en el fuego, cogiendo gusto. En el fuego, sucede que la esposa, Raquel, por la que él trabajó tanto, era estéril. Entonces le faltaba la sal. Le faltaba la sal, Mari. Le faltaba un toque más, y tú dirás, bueno, pero no bastó 14 años, no bastó. Lo maravilloso es que el Señor también escuchó la prueba de fe de Raquel, porque a todo esto vemos a Jacob, Mari, pero Raquel también tuvo que esperar a su hombre que también quería. Así es, ella tuvo también que esperar. Estuvo en su proceso de fe, y duro para ella como mujer, Mari, saber que no podía darle hijo al hombre que amas. Es fuerte. Y más en esa época. No, y es maravilloso como dice que en aquellos tiempos le buscaban una criada y Raquel le buscó una criada y estaba tan desesperada que le decía, mira, cuando ella para, yo voy a poner mis rodillas para que el niño caiga en mis piernas y yo sentir que son míos. Era una mujer desesperada, Mari. Sí. Y de hecho, el Señor tuvo compasión de Raquel. Tuvieron hijos, Lea tuvo hijos. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención. La fe de Jacob fue poderosa. El Señor le dio hijos y le echó la sal a su comida y disfrutó de su comida. Fue procesado, aprendió a no mentir, aprendió a obedecer, aprendió a creer. El nombre de Jacob, porque era totalmente carnal, se lo cambió a Israel, hasta el nombre le cambió. Es que el Señor es tan maravilloso, Mari, que también le cambió el nombre Saúl. Así es. Y dicen los psicólogos que saben que es necesario, a veces cuando tú vas a hacer un cambio de vida tan grande, cambiarte el nombre. De hecho, nosotros, el Señor Jesucristo nos tiene un nombre diferente. Amén. Cuando estemos nosotros en el cielo. Eso así se dice. Porque tenemos que aceptar esa maravillosa milagro de una nueva vida con nuestro Señor Jesucristo. No, y que el Señor tiene propósito, porque déjame decirte que la progenitura de donde venía la herencia era del hijo de Raquel. Así es. Mas, sin embargo, Lea tuvo a Rubén. ¿Y qué pasó? Bueno, Rubén hizo algo mal. Intimó con las esposas del padre. Así es. Y el padre lo desheredó. Dijo, tú no puedes ser el primogénito. Con eso que tú acabas de hacer, jamás. Claro. Y entonces tuvo que tomar. Entonces, la progenitura, ¿quién la tomó? El hijo de Raquel. Entonces, el hijo de Raquel tuvo que tomar la progenitura y se cumplió lo que el Señor tenía. No importa lo que queramos hacer,
No importa cuando le busquemos la vuelta que lo queramos cambiar, siempre va a florecer lo que el Señor tiene, el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahí va, Mari. Es importante que después entender que el Señor Jesucristo, con su propósito en nuestras vidas, aún habiendo engañado Jacob a su padre Isaac, él cumplió su promesa, porque la promesa del Señor fue con Isaac. El Señor le prometió a Isaac descendencia y el Señor cumplió con él y nunca lo abandonó, porque Jacob también tenía un corazón dispuesto a ser obediente y a escuchar lo que el Señor quería que hiciera. Y Esaú perdonó. Por supuesto. Esaú perdonó a su hermano. Esaú te perdonó, tuvo que esperar un tiempo. Y me llama mucho la atención en la historia de Jacob que el Señor se le apareció 4 veces a él. Y en una de esas, fue de regreso cuando iba parando de su hermano. Él usó estrategia, Jacob, porque tenía temor. No, él era un estratega. Él era un negociador. Yo creo que, mira, dime la estratega, que yo voy a poner aquí adelante para que la gente vea lo que era la estratega. Él dividió por esposa, él dividió por hijos. Así mismo. Él dividió por siervas. Ajá. Por si acaso venía su hermano y atacara a uno, los otros grupos salieran por otro lado. Y le llevó regalo, No, y también dicen mucho que quizás era para ablandarle el corazón cuando vienen esos sobrinitos bellos, preciosos, ¿verdad? Sí, y los regalos que le llevaba. Así es, o sea, que él tenía su plato y vino y lo salció con los regalos. Así es. Míralo ahí, todos los regalos y todas las cosas, y qué rico. Eso se ve muy rico. Se ve rico, está rico, es que porque fue procesado por el Señor. ¿Por qué el Señor hablando? Después que el Señor termina su obra, Mari, todo queda en perfecto orden. Y te voy a decir, mira, ¿tú ves cómo se ensució ese plato en el ladito? Mira cómo nosotros lo limpiamos, Katy. Así mismo lo limpió el Señor, ¿verdad? Así mismo lo limpió el Señor. Esa vasija era nuestro hermano Jacob. Ese plato es hermano Jacob. Mira qué lindo, qué rico quedó, ya después de ser procesado, sin una manchita esa vasija, ¿verdad? Después de haber salido de ese sartén, ese fuego. De prueba de años. Amén. Ya tenemos que cerrar, porque el tiempo es corto. Entonces tú tienes algo así brevito que decir antes de irnos. Claro, mira, es importante que en el libro de Jacob nos enseña que primero tenemos que darle carácter de importancia a las cosas del Señor. Cuando Él negocia la primogenitura, Él sí sabe el nivel de importancia que tiene para aquellos tiempos el ser primogénito. Y Él lo quiere, Él pelea, Él negocia por ella. No obstante, también en uno de las veces que apareció, que peleó con el ángel, Él no lo soltó hasta que lo bendijo. Él no soltó en ningún momento su estrategia con tal de que el Señor se manifestara en él. Entonces la fe no es solamente tú recibir, sino creerla. Por supuesto. Él la creyó y la tomó. Yo creo que es una manera linda de terminar el programa esta noche. Y es, tú recibes lo que el Señor te dice, pero tú lo crees. Así que nosotros te damos las gracias una vez más por ser parte del staff de Hablando con Mari. Señores, tenemos un nuevo staff aquí. Así que muchísimas gracias, Katy, mi linda niña. Gracias, María. Vamos a continuar ya en una próxima emisión Hablando con Mari, pero recuerda, la fe es recibir, pero también tienes que creer. La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Amén. Y no te olvides, lo más importante, que el Espíritu Santo haga metástasis de amor en todo tu ser. Hasta la próxima semana.